Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy es un día muy especial para mí en difusión de la información y de lo que estamos haciendo, especialmente en el tema de medicina regenerativa y particular en COVID, que es la medicina regenerativa en COVID, en pulmón, en cerebro y en los distintos órganos. Hoy me acompaña el doctor Mauricio Di Silvio, quien es un ser humano increíble. Nos hemos conocido ya en los últimos años, he aprendido mucho de él y nunca se lo he dicho hasta hoy en esta difusión de información, pero ha sido una de las personas que más me ha motivado a terminar la investigación que hemos estado haciendo en los últimos años sobre medicina regenerativa en ovario, en pacientes nuestros que hemos tenido con problemas pulmonares, degeneración de rodilla y problemas neurológicos. Y he aprendido de ellos, de la clínica de medicina regenerativa, y en particular hicimos un protocolo para regenerar ovario en el cual ya tenemos 2 nacimientos vivos, sanos, de pacientes con falla ovárica y 2 embarazos en curso. Me interesa mucho difundir esta información porque cuando yo empecé a hacer medicina reproductiva hace casi 20 años, incluso a mis abuelos tenía un poco de temor platicarles sobre lo que hacíamos, de tomar un óvulo, un esperma, un bebé. Y en ese momento, aunque era algo muy actual, sentía que estábamos atrasados porque el primer embarazo ya tenía 15 años, ¿no? De reproducción asistida, y sentía que, al igual que lo que estábamos haciendo en ese momento, la medicina estaba con mucho retraso de lo que deberíamos de estar haciendo por falta de investigación. Muchos tratamientos que habían demostrado salvar vidas, principalmente en procesos regenerativos, pero que como no estaban probados, estudiados, básicamente no se podían aplicar en humanos y la gente se seguía muriendo. Lo mismo siento con la medicina regenerativa. La magia del cuerpo, como siempre lo hemos platicado, está dentro del cuerpo. Y siempre les pongo el ejemplo, es que si te rompes un brazo, es increíble cómo solda, cómo pega, cómo vuelve su función sin que hagamos nada. Claro, si el ambiente lo mejoramos, funciona esta parte de autorreparación de una forma mejor, pero ¿cómo hacer para que esa magia del cuerpo sea autosuficiente todo el tiempo? Porque hemos visto que después de los 26 años esos mecanismos de regeneración empiezan a disminuir. Y bueno, yo he aprendido mucho de ti, Mauricio. Hemos publicado este año 4 trabajos, tenemos 2 en revisión, y gracias a tu motivación, estimulación, porque es un investigador que nos has llenado de ideas, y en lo personal a mí me motivó a trabajar más con el investigador, con el grupo que tenemos de trabajo, y me siento muy orgulloso de que tú nos has estimulado mucho para producir lo que hoy tenemos. Y sé que lo que haces es mágico, es increíble, porque ayudas a que el cuerpo haga esa magia, esa autorreparación. Y me gustaría que le expliques a nuestros familiares, amigos, pacientes, colegas, que tenemos que regresar al origen de la reparación, que es el cuerpo, pero el cuerpo a veces no lo hace solo. Y principal, mi experiencia en stem cells es increíble en reparación de ovario, y si lo hace en ovario, lo debe de hacer en todas las partes del cuerpo. Entonces, después de esta introducción y darte las gracias, que también nos va a acompañar una muy amiga mía que conozco hace 20 años, se llama Tony, y Tony es paciente del doctor Di Silvio por una invitación mía, porque una vez me senté con ella desarrolló un enfisema muy, muy severo, vivía con oxígeno, una mujer muy inteligente, investigadora, muy proactiva. Y una vez le dije, Tony, fui a comer con ella y dije, no puedes vivir así. Vino una amiga de nosotros de Israel y le dije, Tony, es que tu tratamiento no está en la medicina, tienes que regenerar el pulmón, porque tu tratamiento va a ser trasplante de pulmón. Al final, sí. Y siento que no estás haciendo nada para que el pulmón regenere, y sé que lo único que puede regenerar tu pulmón son las células madre, y tienes que hablar con el experto, ver cómo funciona, qué dosis necesitas. Y bueno, ella nos va a platicar su testimonio de esta autorreparación increíble gracias a ti, Mauricio. Y doble agradecimiento, pues, porque a Tony la quiero, la admiro, la respeto y es muy amiga mía. Entonces, después de esta introducción, me gustaría que nos platicaras, Mauricio,
que tú eres investigador, eres experto en medicina regenerativa, en cirugía experimental, eres un cirujano que ha aportado mucho a estudiantes, a residentes, pues como todos nosotros que nos formamos en el hospital. Ahora que estamos en fase de COVID, que es lo que, dentro de todo lo que tú haces en ortopedia, en neuro, me interesa mucho el día de hoy que nos platiques sobre COVID y pulmón. ¿Qué hacen las células madre? O sea, ¿qué son, en palabras súper simples, para nuestros amigos, pacientes que nos escuchan, y qué hacen las stem cells en la fase de inicio de una enfermedad de COVID y en la fase aguda de COVID? Suena muy interesante. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, Jesús. Ha sido también muy agradable todos estos años trabajar con el grupo del Dr. Luján, y pues las cosas no pasan por casualidad, tienen un porqué, y yo estoy convencido de que el haber encontrado al Dr. Luján, un biólogo de la reproducción, tenía algo que ver súper importante con las células madre. Las células madre nacen exactamente en el embrión. Todos los embriones no son más que un conjunto de células madre que necesitan ciertas señales que vienen tanto del propio embrión como algo muy interesante, la placenta. La placenta es un órgano que producen, la mitad la produce el bebé, la mitad la produce la mamá, pero que regula esta inducción de las células madre y sobre todo la diferenciación en diferentes células madre, que hoy en día ya el término de células madre es un término coloquial para llamarlas. En realidad son células mesenquimales, son células troncales mesenquimales, y lo que tenemos que ver es de qué origen son. Aquí me voy a meter un poco en lo que es la biología de la reproducción, pero un embrión básicamente se forma de 3 capas. Una capa más externa, que es el ectodermo, una capa media, que es el mesodermo, y una parte interna que se llama endodermo. Cada una de ellas tiene una función principal para crear un ser humano. Cada una de estas células pluripotenciales o totipotenciales, dependiendo del ciclo en el cual estemos en el crecimiento de este embrión, son capaces de producir desde cerebro, cerebelo, médula espinal, nervios, huesos, estómago, intestino, vaso, hígado, articulaciones. Y nosotros como seres humanos, como adultos, por supuesto que tenemos células madre en nuestro organismo. ¿Cuál es el gravísimo problema? Nuestras células madre propias tienen nuestra edad, de tal manera que cuando quisiéramos utilizarlas como un poder regenerativo, pues como que a muchos ya se nos está acabando el poder regenerativo porque tenemos 40, 50 o 60 años, de tal manera que la fuente de la juventud no es, por supuesto, un embrión, sino que son las personas más jóvenes que nosotros, en los cuales podemos tener fuente de células madre mesenquimales que pueden ayudarnos a restituir este fenómeno de regeneración, como bien lo dijo el Dr. Luján, en diferentes tipos. La gran magia, y no es magia, es simplemente conocimiento científico, es escoger la fuente adecuada de células mesenquimales. De tal manera, ¿qué quiero yo rejuvenecer? ¿Qué quiero regenerar? Sistema nervioso central, voy a tener que utilizar células que vengan del ectodermo, porque la parte más externa del embrión, y si me equivoco en algo, por favor que me corrija el biólogo de la reproducción, están destinadas a crear el sistema nervioso central, tanto cerebro, cerebelo como médula espinal y todos los nervios. Estas células las podemos encontrar, aunque ustedes no lo crean, en la pulpa dental de los dientes, de tal manera que la pulpa dental de los dientes crecen de una parte que está entre el ectodermo y el mesodermo. Tienen la capacidad de generar sistema nervioso central, pero también tienen la capacidad de regenerar cartílago y hueso. Entonces, como ven, dependiendo de la fuente de las células mesenquimales, podemos ir viendo qué uso les podemos dar en un paciente para poder regenerar tejidos. Si nos vamos a la parte media del embrión, que es el mesodermo, estas células las podemos encontrar en el adulto, no me lo van a creer, pero es en el tejido adiposo. Y no porque el paciente tenga una panza enorme
quiere decir que es un bioreactor de células madre. De hecho, los peores donadores de células madre para tejido adiposo son los que tienen sobrepeso o obesidad, porque estas células que están sometidas a un estrés por el fenómeno de obesidad o sobrepeso secretan una enzima en menor cantidad que no les permite moverse de manera adecuada. De tal manera que nuestros donadores de tejido adiposo, de células madre o células mesenquimales provenientes de tejido adiposo, deben ser pacientes jóvenes de 18 años a 25 años de edad en su peso ideal y que tomamos un pequeño filetito de grasa o bien a través de una liposucción, que por supuesto se podrá imaginar que un muchacho de 25 años seguramente no necesita una liposucción, pero bueno, tomamos esta pequeña fracción de células de la grasa y podemos en el laboratorio dividir y poder hacer un concentrado de células mesenquimales provenientes de la grasa. Estas células mesenquimales provenientes de la grasa son las que van a construir prácticamente todo nuestro organismo. Van a construir desde el sistema respiratorio, el sistema digestivo, hígado, vaso, vejiga, riñones. Entonces son las ideales, por ejemplo, para un paciente diabético que tiene dañado su sistema vascular, que tiene dañado sus riñones, que su hígado ya no está funcionando de manera adecuada. Seguramente han escuchado ustedes, yo tengo resistencia a la insulina, mi papá tiene resistencia a la insulina. Bueno, eso se puede revertir a través de un trasplante de células madre de tejido adiposo y permitir que los niveles de insulina o de medicamentos para controlar la glucosa en un paciente, los requerimientos sean muchísimo menores. Y aquí me voy a detener porque es importante con el tema que nos tiene hoy, que es células mesenquimales y pulmón. Después de una infección por COVID, el pulmón sufre una inflamación tan importante que después de la inflamación lo que viene es un fenómeno de reparación. Todos nos hemos cortado un dedo, nos hemos raspado una rodilla y lo que queda es una cicatriz. Imagínense la cantidad de inflamación que hay en un pulmón que está invadido por el virus del COVID, y entonces esta gran inflamación lo que va a dar cabida es una gran formación de cicatrización, de fibrosis, tejido que no es apto para tener un intercambio gaseoso entre el aire ambiente y el oxígeno para que llegue a nuestros vasos sanguíneos. De tal manera que aquí entra una parte muy importante de la medicina regenerativa y que no es solamente el COVID, es cualquier enfermedad que produzca fibrosis en el pulmón. Fumadores empedernidos que han fumado durante 30 años y que tienen esos pulmones como si fuera una esponja que se pone al sol y que es dura, que es quebradiza, podemos regenerarla y volver un tejido suave que vuelva a tener las funciones del tejido pulmonar. Entonces, de tal manera que es el momento en el cual la medicina regenerativa vamos a tener la oportunidad de poderle devolver a muchísimos pacientes su capacidad de recambio gaseoso en esos pulmones que ahora se encuentran como una piedra, volver a tener esos pulmones de una manera que puedan hacer un intercambio gaseoso útil para poder seguir sobreviviendo. Esta es la parte después del COVID, pero hemos descubierto también que los pacientes de COVID se mueren por una marea de sustancias inflamatorias. En medicina esto se le llama marea de citocinas. Es un tsunami de sustancias inflamatorias que dañan tanto corazón como cerebro como riñones y que pueden matar a un paciente. Entonces aquí las células que provienen del endodermo del embrión, la parte más interna del embrión, que se dedica simple y sencillamente a hacer nada más el sistema inmunológico, nuestra médula ósea, y además tiene una importancia capital en la formación de la placenta y en la formación del cordón umbilical. De tal manera que a través de lo que es el cordón umbilical, no las células que están adentro del cordón umbilical, sino la gelatina que forma el cordón umbilical, que se llama gelatina de Wharton, está llena de células mesenquimales
que tienen un poder de regulación y de modulación del sistema inmunológico, que hay varios ensayos clínicos a nivel mundial que en esta marea o tsunami de citocinas y de factores inflamatorios de los pacientes, si nosotros aplicamos 1 millón de células mesenquimales por kilo de peso en 2 o 3 aplicaciones, logramos modular esta inflamación tan terrible que puede ser capaz de matar a un paciente. De tal manera que el poder de regenerar nuestros propios cuerpos lo tenemos adentro de nosotros. Nuestro gran enemigo es nuestra edad. Mis células madre tienen mi edad, y si yo quiero rejuvenecer, necesito células madre de una persona más joven que yo, para que vengan con mucha potencia, con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de convertirse en todos los tejidos que están dañados en mi organismo y poder repararlos y recobrar esa función que tienen mis riñones, mi hígado, mis músculos, mis vasos sanguíneos, y en especial en la enfermedad por COVID de nuestros pulmones. De tal manera que nos espera una larga etapa de recuperación de esta pandemia del COVID, con algo que ya en Estados Unidos se ha llamado el long COVID, o sea, el COVID a largo plazo, en el cual quedan muchas secuelas, tanto respiratorias como digestivas, a nivel de riñón. Quiero decirles que ha habido inflamación del corazón, miocarditis a través de COVID, y sobre todo también recordar que el COVID es un virus que se atrae por el sistema nervioso central. Por eso ustedes habrán oído, ya a estas alturas todos somos unos expertos en COVID, pero ya perdí el olfato, ya perdí el gusto. Es porque el virus le encanta pegarse a las terminaciones nerviosas e ir al sistema nervioso central. De tal manera que tenemos en la medicina regenerativa mucho trabajo que hacer. Exacto, Mauricio, esa información es muy, muy básica y muy importante para entender qué son las células madre. En los protocolos que han realizado en los países europeos o en asiáticos, ¿cuándo han utilizado las células madre para COVID y qué resultados han obtenido? Sí, generalmente, principalmente ha sido en Israel y en Europa, en donde se han utilizado las células madre dependientes o derivadas del cordón umbilical. Son las mejores células mesenquimales que podemos utilizar precisamente en la fase de tormenta de factores inflamatorios que pueden llevar a la muerte al paciente. Esto es la tormenta de citocinas. En la parte más aguda de la enfermedad podemos hacer una modulación del sistema inmunitario del paciente y permitirle que sobrepase esta fase que puede llegar a ser mortal. Muchos pacientes se mueren en esta tormenta de citocinas. El éxito ha sido sorprendente. En nuestro país, seguramente el que lo haya visto es una realidad, y el que no lo puede buscar en Twitter. El gobernador del estado de Hidalgo permitió que se hiciera un grupo pequeño de pacientes con células mesenquimales provenientes de cordón umbilical, y el resultado fue excelente. El resultado fue que estos pacientes lograron sobrepasar esta tormenta de citocinas sin mayor daño a sus órganos y poder seguir a la siguiente fase de recuperación. De tal manera que es una realidad que la medicina regenerativa tiene su lugar y va a ir teniendo un lugar más preponderante, no solamente en rejuvenecer a los pacientes, sino en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas. Porque déjenme decirles que muchos de ustedes, de los que nos están escuchando el día de hoy, seguramente tienen o conocen a alguien con artritis reumatoide, con lupus eritematoso sistémico o con esclerosis múltiple. Entonces, todavía no está bien dilucidado cuál es el papel de las células madre en el cáncer. ¿Por qué? Porque en el cáncer el problema es que estas células mesenquimales producen tantos factores de crecimiento que lo que podemos hacer es provocar que este cáncer crezca muchísimo más rápido. Por eso, para poder valorar a un paciente y aplicarle células mesenquimales o células madre, dentro de los estudios de laboratorio que nosotros pedimos para estar seguros de que estamos en un ambiente apto para poder hacer el trasplante, les pedimos marcadores muy sensibles
para el cáncer, pero muy pocos específicos. Estos son dos, se llama antígeno carcinoembrionario y la alfa-fetoproteína. Estos dos determinantes que se pueden medir en una muestra de sangre nos pueden decir, si salen alterados, de que el paciente tiene cáncer. Lo que pasa es que no me va a decir de dónde es el cáncer. No me dices cáncer prostático, no me dices cáncer de hueso o no me dices cáncer de próstata, pero me está dando una alerta para decirme, este paciente ya tiene un proceso neoplásico que va a terminar en un tumor. Por lo tanto, no debo aplicarle células madre mesenquimales. Entonces, esto no es brujería, no es una ocurrencia, esto está basado en ciencia, es medicina basada en evidencias, esto es real, funciona, la utilizamos todos los días. Hoy hice 2 trasplantes de células madre, porque algo que busca mucho la gente es rejuvenecer, no envejecer, y esto es válido porque estamos convencidos de que nosotros podemos vivir mucho tiempo, pero es muy diferente vivir a durar. Yo puedo durar 125 años, pero conectado a un montón de máquinas. Eso no es vivir, es durar nada más. Y con las células madre, con las células mesenquimales, podemos darles calidad de vida. Esto es morir lo más tarde posible, pero con una buena calidad de vida. Y creo que hay mucho por hacer en esto. Mauricio, nos preguntan mucho cuando aplicamos stem cells vía intravenosa, porque las podemos, por ejemplo, yo las inyecto directamente en ovario. Sí. Y a veces, últimamente hemos hecho la combinación de los dos, ¿no? Intraovárica e intravenosa. En rodilla, en articulaciones se aplica directamente. Para el cerebro lo aplican a través de la médula, en la del líquido cefalorraquídeo. Y para pulmón, corazón, otros órganos, la aplican directamente en la vena, porque inicia su recorrido para reparar zonas de lesión, y principalmente sus primeros sitios de importancia son cerebro y pulmón. ¿Cómo es que porque eso nos preguntan mucho, cómo es que las células saben qué ir a reparar? Sí, creo que esta pregunta es súper interesante, y la respuesta es muy sencilla y muy difícil a la vez de entender. Pero las células mesenquimales tienen un radar que en medicina se llama quimiotaxia. Tienen una atracción especial por los sitios de inflamación, de tal manera que cuando yo aplico en un paciente que tiene, vamos a suponer, es un diabético y tiene dañados sus riñones y tiene dañado su sistema digestivo y su hígado, yo aplico estas células por vía intravenosa y ellas se van a ver atraídas por los sitios de inflamación. Por lo tanto, una contraindicación para hacer un trasplante de células mesenquimales sería, por ejemplo, tener una infección. Si yo siempre pongo un ejemplo muy tonto, les puede parecer muy tonto, pero les va a quedar muy claro que si un paciente que yo le voy a hacer un trasplante de células mesenquimales tiene una uña enterrada en el dedo gordo del pie izquierdo, pues todas las células mesenquimales se me van a ir al dedo gordo del pie izquierdo, porque es una zona de inflamación que le está gritando a las células madre, vengan y ayúdenme a reparar este tejido. Pero se pueden imaginar qué desperdicio utilizar unas células tan útiles para otras cosas para reparar una uña enterrada en un dedo gordo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en qué pacientes y en qué momento es el momento ideal para poder trasplantar estas células. Y el fenómeno, la respuesta a la pregunta del doctor Luján es muy sencilla. Se llama quimiotaxis y es una atracción hacia los sitios de inflamación. Hablando específicamente de pulmón, si yo pongo cualquier medicamento por vía intravenosa, el primer filtro que va a pasar es el pulmón. Toda la sangre venosa va a pasar primero por el pulmón. De tal manera que al ponerlas por vía intravenosa, su primera garita o su primera aduana va a ser el pulmón. Y si el pulmón está inflamado, esas células ya no se van a mover de ahí. Y como voy a trasplantar células del mesodermo que tienen la capacidad de producir un pulmón, la idea es que no solamente produzcan factores antiinflamatorios y de crecimiento, sino que se peguen a las células pulmonares y que se conviertan en células pulmonares. Y que a través de estos factores de crecimiento le digan a la célula de al lado, oye,
reprodúcete. Tenemos que reproducirnos para poder quitar toda esta fibrosis y convertir de nuevo ese pulmón en un tejido funcional que sea útil para la vida del paciente. Entonces, realmente esto es lo que sucede en pacientes que tienen problemas pulmonares. Tenemos un grave problema. Si yo calculo que para este paciente, por peso, por exámenes de laboratorio, necesita 120 millones de células, yo no puedo ponerle esa cantidad de células en una sola aplicación, porque entonces causaría un problema grave en el pulmón por una ¿cómo lo puedes decir? Se coagula el pulmón de células madre y no van a funcionar. Entonces, como lo hicimos con Tony, que después ustedes verán su testimonio, lo repartimos en diferentes pequeñas dosis de células madre y le estuvimos trasplantando 25 millones cada 6 semanas. De tal manera que le dábamos la oportunidad a esta pequeña cantidad de células mesenquimales de que llegaran al pulmón, es como invitar a alguien a una fiesta, que se sintieran a gusto, que encontraran su lugar y empezaran a hacer su trabajo. Y una vez que ya estuvieran instaladas en el pulmón, podemos dar la siguiente dosis, pero sin el peligro de que yo ponga en falla a ese pulmón por un exceso celular. Entonces, cada enfermedad tiene sus indicaciones de origen de células, de cantidad de células y la periodicidad en la cual las podemos inyectar. De acuerdo. Mauricio, ¿y si hoy tú estuvieses en una fase de COVID, donde pues todos tenemos factores de riesgo, ¿no?, individuales, y tú estuvieses con esta fase inflamatoria que te está generando una patología pulmonar en la cual empiezas a no saturar también, el día de hoy, ¿tú tomarías la decisión de aplicar stem cells en ti? Esa es una pregunta que tiene jiribilla porque tanto Marucha como Jesús como yo quedamos que si nos da COVID, nosotros nos vamos a poner células madre. Por supuesto que sí. Yo lo he visto, lo he leído, he visto cómo los pacientes mejoran, cómo logramos modular ese exceso de producción de factores inflamatorios que están dañando al organismo, porque no siempre más es mejor. Y este virus que nos ha venido a cambiar la vida en este último año, porque vean que nada más apenas vamos a cumplir el primer año y nos ha cambiado la vida completamente, produce una locura en el sistema inmunológico, y este sistema inmunológico lo que quiere es acabar con él, matarlo, pero en el proceso puede matar al paciente. Y lo que hacen las células mesenquimales es decirle al sistema inmunológico: tranquilo, vamos a modularnos, vamos a tranquilizarnos y vamos a crear, sí, factores de estimulación para matar al virus, pero de una manera en la cual no dañemos ni los riñones, ni el corazón, ni el cerebro, ni los pulmones. Entonces, yo creo que una función importante de las células mesenquimales o células madres, la inmunomodulación, y eso está perfectamente estudiado con miles de artículos publicados en la literatura médica, en enfermedades como básicas como son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis múltiple, que juega un papel muy importante en el sistema inmunológico, y de ahí nació la idea de utilizarlas en esta infección. De acuerdo. Mauricio, cuando yo hice mi certificación de Stem Cells en Plantation, en Florida, con la Universidad de California, de Miami, había discusión porque estábamos por iniciar nuestro protocolo de estudio en ovario, y había mucha discusión si las hacíamos propias de grasa, las autólogas, o de un banco, que en México tenemos muy buenos bancos de stem cells, o de células de cordón. Claro. Y pues nosotros en nuestro protocolo decidimos hacerla de los dos, que es lo que acabamos de publicar, con resultados muy similares, aunque notamos justamente lo que tú dices, ¿no? Una mejor producción de óvulos y óvulos más maduros cuando eran de banco. Sí. Y no probamos de células de cordón más que en una embarazada que desprendió placenta y en una paciente que tuvimos que, bueno, usamos de banco para reparar vejiga. Entonces tenemos experiencia en los diferentes tipos. ¿Tú cuál utilizarías? Yo en ovario utilizaría heterólogas. Pero en pulmón En pulmón, heterólogas.
Heterólogas, sí, por supuesto. La gran limitante es que, en primer lugar, es una limitante económica y es una limitante de tiempo. Si yo tengo que tomar las células, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Es un muchacho de 25 años, porque créanme que hoy en día tenemos pacientes de 25 años que están infectados por COVID. Si yo tuviera un paciente de 25 años y yo tomo de su propia grasa células mesenquimales, las tengo que llevar al laboratorio, las tengo que caracterizar, las tengo que separar y las tengo que expandir. Todo esto cuesta dinero y cuesta tiempo. En cambio, si yo tengo una fuente segura de células heterólogas significa de alguien más, de un donador universal, que yo sé por exámenes de laboratorio que son realmente células mesenquimales, que son de buena calidad, que están produciendo factores antiinflamatorios y de crecimiento en excelente cantidad y calidad, yo no lo pensaría dos veces. Puedo hacerlo inmediatamente sin tener que esperar y es muchísimo más barato. ¿Cuánto podemos llegar a rechazar de las células de otra persona? Déjenme decirles que en el proceso de expansión celular, yo no tomo millones de células de un donador, yo tomo unos cuantos cientos de miles y en unos aparatos que se llaman bioreactores, yo puedo hacer una multiplicación o una expansión exponencial de estas células en la cual yo pongo 100,000 y en 2-3 días puedo tener 100,000 millones de células. De tal manera que en este proceso las células dejan de tener la identidad. Tomemos por ejemplo del doctor Luján o de Mauricio o de Juanita o de Adolfo, del que sea, y queda únicamente la identidad en el 1% de las células. De tal manera que el riesgo de rechazo de un trasplante heterólogo de otra persona, el máximo riesgo es rechazar el 1% de las células inyectadas. Y siempre el banco con el que nosotros trabajamos siempre nos manda un poco más de cantidad de células, tomando en cuenta de que vamos a perder aproximadamente el 1% del total de células que estamos trasplantando. Realmente el 1% es una cantidad ridícula, no tiene ninguna repercusión clínica en el paciente. Y la rapidez con la cual podemos actuar es fabuloso y el costo, por supuesto, se viene al suelo. Exacto. El tener células propias significa, en primer lugar, una intervención quirúrgica, significa una caracterización en el laboratorio, significa hacer una expansión, esto significa dinero y significa tiempo. Y el grave problema es que van a tener mi edad. Yo quiero células más jóvenes. Si hablamos nada más de pulpa dental, la pulpa dental se extrae de los dientes de leche de los niños. ¿Qué mejor que una célula madre que tiene 7 años de edad? Bueno, ¿y qué me dicen del cordón umbilical? El cordón umbilical tiene 9 meses de edad. ¿Qué más joven que eso se puede tener? Yo creo que aquí me gustaría hacer un paréntesis súper importante. La unión del óvulo y el espermatozoide, me da miedo hablar de esto porque estoy junto a un biólogo de la reproducción, pero no me dejará mentir que la célula madre por excelencia es un óvulo fecundado, pero es totipotencial, es capaz de producir un ser humano completo. Necesitamos que se empiece a dividir, que se empiecen a generar estas 3 capas, que se vayan acomodando las células en el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y entonces se vuelven pluripotenciales. Ya no, quizás una célula de grasa no va a poder producir una neurona, pero sí va a producir una célula de hígado, una célula de riñón o una célula de intestino. Cada una de ellas ya tienen en su genoma, en sus genes, ya tienen la información genética hacia dónde se pueden dividir y qué es lo que pueden reparar. Es increíble. Esto está combinada, la genómica, la genética, la medicina regenerativa, es el resumen de años y años y años de experiencia clínica y de experiencia en el laboratorio. Sí, y además el verlo en vivo, cómo el tejido se repara, se autorregula, cómo crece. A mí que me tocó trabajar en esto gracias a ti, a trabajar contigo y con el resto del grupo de científicos que trabaja con stem cells. Es de esos conocimientos que quisieras que todas las personas, cuando están en una fase grave, aguda, pudieran tener acceso a ellos. Claro. Y pues
te agradezco mucho esa introducción que nos das, Mauricio, porque esta introducción era para generar conciencia a nuestros pacientes, amigos, colegas que nos escuchan sobre este tratamiento mágico que no es nuevo, no es moderno, sino es ir a lo profundo del desarrollo del ser humano, lo más básico, que es la autorreparación, que es lo que sucede en los tejidos en el día al día. Y voy a pedirles que nos hagan preguntas específicas. Después vamos a hacer una sesión con Mauricio y el experto de ortopedia, el experto de urología, de neuro, pero hoy que nos aflige tanto el COVID y ahorita que estamos tú y yo conectados con tanta gente, que no saturo, que no me siento bien, voy al hospital, cómo pudieran tener acceso a información. Y hay muchos tratamientos que no son solamente stem cells para células madre, para medicina regenerativa. Ojalá nos puedan hacer preguntas, qué inquietudes tienen. Les voy a publicar los datos de la Clínica de Medicina Regenerativa, donde el director científico es el doctor Mauricio Di Silvio, y nos gustaría mucho escuchar el testimonio de Tony, que es una gran amiga mía que prácticamente no podía caminar sin oxígeno, y hoy prácticamente a veces dice que va a la cocina, que siente que corre porque... Eso es muy bonito, esta anécdota que estábamos platicando antes de la entrevista y de la plática con ustedes, que Tony, que ya la van a conocer en unos momentos, decía, es que de repente me di cuenta de que estaba corriendo hacia la cocina. O sea, más bien no es que yo corriera, es que me di cuenta de que estaba caminando más rápido y que no necesitaba el oxígeno, que me sentía bien. Entonces creo que estas cosas, pues, como dice el anuncio, no tiene precio el no tener que depender de un aparato concentrador, de un tanque de oxígeno para tener una vida normal. Lo que le estamos ofreciendo a los pacientes es que tengan una vida plena, normal, no que regresen a los 15 años de edad, pero qué tal que respires muchísimo mejor, qué tal que tus requerimientos de insulina se reducen a la mitad o a la tercera parte, qué tal si ese riñón que estaba a punto de tener que ser sustituido por un trasplante, de repente empieza a jalar y empieza a orinar perfectamente bien y filtra la sangre. Creo que esto es algo muy prometedor, muy importante, que en los próximos años vamos a aprender muchísimo más. Sí, y por ejemplo ahorita nosotros en la clínica, y gracias a ti, tenemos los 2 primeros trabajos que hicimos publicados, que fueron aceptados en Estados Unidos, dando datos científicos de cómo sí funcionan, evidencia científica, y ya sabemos que funcionan, pero el demostrarlo en protocolos de estudio prospectivos es muy satisfactorio para poder brindar información a las personas que ahorita están y esperanza. Sí. Porque yo soy un y de una vez va el comercial. Yo soy un fan de la biología de la reproducción, porque yo los admiro mucho a los biólogos de la reproducción, porque gracias a ellos soy papá. Mi hija tiene 13 años ahora, pero ella fue un embrión congelado. Estuvo congelado durante 6 meses. Y ella es producto de una reproducción in vitro, de un ICSI, de una inyección intracitoplásmica de espermatozoides. Entonces, qué mejor fan y qué mejor convencido de que la ciencia funciona si la ciencia me dio la gran oportunidad de ser papá. Entonces creo que empezaremos a ver muchas cosas muy interesantes con la medicina regenerativa, y qué bueno, siempre hay que sacar algo bueno de las tragedias. Lo decía Winston Churchill, el éxito en la vida es ver cuáles son las oportunidades que una tragedia nos está trayendo. Esto que estamos viviendo en México es una tragedia, pero va a traer cosas muy interesantes en la medicina, en cómo tratar pacientes crónicos de problemas pulmonares, cómo les vamos a poder regalar una nueva vida, no dependientes de oxígeno, sino de una vida completamente normal. Eso sería algo fabuloso que podamos hacer. Pues te invitamos, Mauricio, para que nos acompañes en la próxima sesión de preguntas, respuestas específicas de lo que las personas que conocemos tienen, y invitamos a Tony que nos acompañe, su testimonio en vivo sobre la experiencia que ella tuvo. Y realmente creo que esa es información que sirve y debemos de comunicarla más. Y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias.